Bien, ya estamos con Fabián y también con Martín de nuevo, que se quedó. Nuestra primera entrevista es con Fabián Cabrera, que es licenciado en psicología, también tiene un máster en psicología clínica y de salud, es docente de la Facultad de Medicina y es co-coordinador o coordinador. Co-coordinador. Muy bien. Del curso de aprendizaje en territorio de salud comunitaria y forma parte del grupo de estudios críticos interdisciplinarios sobre suicidios de la Facultad de Medicina. Bienvenido a San Ramón y bienvenido a Santas Mañanas. Y gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Bueno, el lunes pasado fue 17 de julio, fue el Día Nacional para la Prevención del Suicidio y hoy queríamos hablar de suicidio y capaz para arrancar a hablar un poco del tema, ¿por qué existe el mito de que no se puede hablar sobre suicidio? Para arrancar. Arrancamos suave, ¿no? Sí, como para... Arrancamos despacito. Bueno, a ver, no es que no se pueda hablar de suicidio sí podemos hablar. El tema es que acá nosotros nos acercamos a un fenómeno que es sumamente sensible, sumamente delicado, que impacta mucho en las familias, en la sociedad, y que no debe ser tomado en forma vaciada. No es que sea la palabra banal, pero es lo que a veces en el largo camino es lo que puede ir pasando, ¿no? O sea, porque sí podemos hablar de suicidio, el tema es cómo lo hablamos, ¿no? Y después también ese mito que se construyó como mito a nivel en realidad social tiene bases en estudios que se hicieron allá por la década del 60, del 70, que es el fenómeno Getter, ¿ah? Que tenía que ver con que, bueno, los medios de comunicación en Estados Unidos empiezan a anunciar durante mucho tiempo los suicidios, cómo son los suicidios, y se genera un fenómeno de contagio, y eso está documentado, eso existe, por lo cual en realidad después se toman los recaudos de que las formas de hablar sobre el suicidio, sobre el fenómeno, tengan por lo menos algunos cuidados, o bastantes. El mito es más social, pero viene fundamentado también, ¿no? O sea, tiene una base allí. Bien. Otra de las preguntas que queríamos hacerte era ¿qué es el grupo de estudios interdisciplinario sobre suicidios de la Facultad de Medicina y quiénes participan? Bien, les cuento. Nosotros, yo soy docente del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, bueno, junto con Martín. Que está acá. Me desempeñé como psicólogo de territorio en la unidad docente asistencial de Canelones al Este. Es otra unidad docente asistencial, Martín viene por la de Santoral. Uh-huh. Allí este año nosotros conformamos con un grupo de docentes este espacio que es germinal, está realizando recién el primer protocolo de estudios sobre críticos sobre suicidio. A nosotros nos parece que hay que tener una mirada crítica en función de lo que decíamos anteriormente, ¿no? De cómo se aborda el tema, cómo introducimos nuestra mirada también comunitaria y sociopolítica sobre el tema de los suicidios. Entonces nos propusimos hacer este grupo dentro de la Facultad de Medicina. Está compuesto por mí, por una médica de familia, Elizabeth de la Barría, una epidemióloga, Adriana Méndez, otra médica de familia, María Ángeles Altés, tres médicas de familia, Lía Rodríguez, y bueno, por ahora somos los que somos y esperamos que se sume alguien más. Bien, bueno, capaz que esta pregunta va para los dos y es sobre, no sé si leyeron el estudio que publicó Soledad Gago, una periodista que fue bastante viral, y uno de los titulares es el suicidio se detiene en comunidad, un poco esto de la mirada comunitaria. ¿Qué piensan sobre esta afirmación de que el suicidio se detiene en comunidad? Bueno, no sé si ¿crees? Bueno, a ver, una de las interrogantes que a nosotros nos surge en el grupo crítico de intervención de suicidio es criticar o pensar
en todos estos registros que tenemos de qué hacer, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que lo comunitario, por ejemplo, no aparece a veces ni siquiera como factor protector, ¿no? Cuando empezamos a ver las famosas guías de acá, de allá, bueno, que tenemos también salvedades allí, vemos que lo comunitario no aparece. Y lo otro que vemos que no aparece son todos los fenómenos de violencias, ¿no? O sea, el suicidio junto con la violencia son de las pocas conductas o comportamientos que son exclusivamente humanos. Los humanos somos los que somos violentos, y muy pocos animales en realidad tienen este fenómeno del suicidio. Entonces también comenzamos a pensar de que tiene que haber algún tipo de vínculo o relación allí, pero en todo lo que hemos investigado, o por lo menos hemos buscado previamente, la violencia aparece muy poco asociada a o como, no quiero usar la palabra desencadenante ni causa, porque es multicausal en realidad, pero como un fenómeno potente, ¿no?, en el suicidio. Y a la misma vez, esos fenómenos de violencia tienen que ser abordados, están abordados desde lo comunitario, ¿no? Entonces, para mí la afirmación es así. Lo que pasa es que las aristas son mucho más grandes, ¿no? Como decíamos hoy, si decimos comunidad y comunitario, si no lo profundizamos en qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos hacer, a qué nos referimos con eso, no nos pasa como con el fenómeno del suicidio, nos puede quedar como vaciado y solamente tenemos la palabra, ¿no? Sí, y que además, reafirmando lo que dice Fabián, nosotros traíamos las primeras columnas de cuando hablábamos de que el sistema nuestro de salud debe basarse en la atención, en la estrategia de la atención primaria de salud, donde el 80-90% de los problemas de salud deben manejarse en el primer nivel, ¿tá? O sea, y en ese nivel que roza lo comunitario, que está inmerso en lo comunitario, ¿tá? Y cuando en la realidad nosotros tenemos un sistema que, al contrario, ha ido en decremento de la calidad de atención en el primer nivel. Y además, ¿tá?, en lo que refiere a la salud mental, es un disparate la necesidad de profesionales de trabajar la salud de forma comunitaria. Sí, lo que dice la periodista es válido y es real, como todos los problemas de salud. Es trabajar este fenómeno en red, ¿no? Y esas redes las puedes construir solamente a nivel comunitario, ¿no? Porque implica sí el sector sanitario, primer nivel de atención, pero también implica trabajar en el sistema educativo que está inserto dentro de la comunidad, también implica trabajar con los clubes de barrio, también implica trabajar con las comisiones de fomentos de vecinos, o sea, implica trabajar en red. La violencia a nivel comunitario debe ser abordada en red, ¿no? Sí. Es necesario. La misma comunidad es un buffer de eso, y lo llevamos a aceptar. Bueno, de hecho hay un mito, y capaz que ustedes lo pueden desmitificar, o no sé, capaz ver, de que en realidad los que pueden hablar sobre suicidio son los profesionales que se dedican, bueno, psicólogos, médicos, que hay con las personas comunes, o sea, yo, por ejemplo. ¿Pero no lo haces? Sí, obvio, pero digo, claro, ¿qué piensan ustedes sobre eso? A ver, yo vuelvo a lo que decía anteriormente, yo creo que es válido, ¿no? Y que todos en realidad tenemos que hablar. Podemos y tenemos que hablar. El tema es cómo lo hablamos, cómo lo abordamos, desde qué lugar ético, moral y valorativo, ¿no? Porque tal vez no todas las personas tienen la misma concepción en relación a el suicidio, ¿no? Los que nos hemos metido ahí como a empantanar ahí en el tema, decimos, bueno, sí, es un tema muy sensible, hay que respetarlo mucho, para nuestra cultura tiene determinadas connotaciones, pero en otras culturas tal vez tiene otras, y en otras culturas no tan lejanas tal vez se ve de otra manera el fenómeno del suicidio o de la muerte o de darse muerte a uno mismo,
De hecho, hay autores que lo problematizan un poquitito más allá del tema específico de morir o automorir porque no puedo más con el mundo, ¿no? Entonces sí podemos hablar claramente. Lo que pasa que es un tema muy delicado también y que tiene muchísimas aristas. Sí, complementando, hay un ejemplo, ¿no?, de la India, ¿no?, que el estado de trascendencia, ahora no me acuerdo la palabra, si era sadami o era que un estado meditativo, y se iba y se moría. Claro. Y se preparaba toda la familia, y bueno, era algo como el sumum de su cultura. Lo es, ¿no? A propósito de lo que decíamos en la columna. Entonces esto que trae Fabián de la vida, la muerte, también interpela en este caso, ¿no?, del suicidio, de la depresión o de los trastornos mentales que son frecuentes en nuestra sociedad, ¿no? Y que está tremendo. Bien, otra de las preguntas que les quería hacer, o no sé quién quiere responderla, es los medios de comunicación, el suicidio. ¿Cómo ven ustedes que abordan el tema y cómo se debería abordar? Bueno, ahí, viste que yo te decía esto de la realidad que tenía el mito y está cargado, está sumamente vinculado con los medios de comunicación. Yo trabajo desde la promoción de salud, ¿no? Muy emparejado también con lo que hacemos en la unidad docente. A mí me parece que, podemos trabajar el suicidio, podemos trabajar el tema sobre los medios de comunicación, pero sobre todo tal vez lo que tenemos que trabajar son cuestiones de convivencia pacífica, de solidaridad, de cómo resolver problemas de la vida fuertes o no, cotidianos, ¿no?, y generar ese tipo de herramientas, ¿no? Más allá del dato, ¿no?, que parece muy, yo lo siento muchas veces impactante, ¿no? O sea, cuando uno lo ve en la televisión, pasan tantos datos. Tenemos 800 y pico este año y ahora subieron a 23, es el 23 por 100.000, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son en realidad, desde los medios de comunicación, las herramientas que se ofrece a la población como medios y que responsabilidad pública que tienen los medios de comunicación para generar una sociedad que se ayude, una sociedad que cambie determinados determinantes o determinaciones sociales que hacen a que las personas pensemos y hagamos determinadas cosas? ¿Cuál es el rol de esos medios de comunicación en ese sentido? Esa es mi pregunta. Mi recomendación en los medios sería, bueno, hagamos promoción de salud, ¿no? Trabajemos para que seamos una sociedad menos violenta, más colaborativa, con solidaridad. Fortalecer lo comunitario. Fortalecer desde los medios de comunicación, sí. ¿no? Para mí es difícil, pero sí. Capaz que se logra. Hay que poner el granito de arena. Bien, Fabián, ahí, o Martín, los dos, hablaron un montón de cosas. A mí me preocupa, o quizás no entendí cuando arrancaste, de qué era lo que estaba haciendo Estados Unidos en los 70, con eso estaba como promoviendo, informando, que también a mí me resulta medio peligroso, o no peligroso, pero medio extraño que en el informativo te estén pasando todos los días las tasas de suicidio, cuánta gente se suicida, etcétera, etcétera. Que no digo que, no me parece que esté mal informarlo, pero era lo que decías vos un poco de, bueno, ¿qué herramientas hay? Porque yo lo que veo, quizás hay más y ahí ustedes nos pueden ayudar con este tema, pero una línea de suicidio, me parece, digo, quizás capaz que una persona que esté en esa situación llama por teléfono, pero no sé qué tantos seres humanos llaman por teléfono cuando están a punto de cometer un suicidio. Entonces, una de las preguntas que teníamos es, ¿cuáles son las políticas públicas que ustedes creen que están faltando? O cuáles ya hay, desde mi perspectiva, que no conozco muchas, solo lo que puedo ver en la tele o lo que puedo leer, pero lo que yo veo a simple vista, que te pasan en la televisión, más allá de las tasas y los niveles de suicidio, es una línea a la cual vos llamás
que no sé, una persona que está en esa situación, si levanta el teléfono para llamar. ¿Me explico? Sí. Ahora estaba buscando cómo se llama. El efecto Werther, que en realidad dice eso de el New York Times en un momento empieza a publicar los suicidios, cómo son los suicidios, se llama copycat también, o sea, como imitación. Y lo que se estudia es que en realidad por el manejo que se hace en los medios de comunicación, las tasas empiezan a aumentar, que eso es lo que se ve, ¿no? A ver, que eso sea una asociación, ahora es diferente, ¿no? O sea, es una correlación. Vos no podés achacar a que eso es lo que hace que aumenten las tasas, ¿no? No, y también tiene sus sesgos culturales. Exactamente. De contexto también. Su contexto. ¿no? Ahí entramos en otro tema muy interesante, ¿no? Que casi todos los estudios que nosotros usamos para tomar decisiones en Uruguay no son de contextos de Uruguay, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Ahora que vos lo trajiste, yo no lo iba a decir, pero la inmensa mayoría de los estudios en realidad sobre suicidología, ¿no? Cuando hablamos de no solo de Uruguay, no son casi ni latinoamericanos, o sea, son en realidad de los centros hegemónicos, de Estados Unidos y sobre todo de Europa, o de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una cuestión cultural ahí y de contexto. En esto seguramente pasa lo mismo, pero lo que se vio es eso, una correlación que no quiere decir que sea una asociación en términos de causa-efecto, ¿no? Uh-huh. Pero que andaría por ahí. De ahí viene el mito y bueno, hay que tenerlo en cuenta, nada más. Después lo otro es la línea esta de suicidio. La línea de suicidio también se implementó en Estados Unidos, ¿no? No es nueva acá en Uruguay, la implementó no me acuerdo quién fue, si Beck pero la inventaron, la promovieron en Estados Unidos, y en realidad para las personas que tienen un sufrimiento o están pensando eso, sí puede ser algo sumamente importante poderse comunicar en ese momento y que del otro lado alguien te esté escuchando, ¿no? Eso lo podemos pensar en términos de la resolución de un problema y tal vez no, pero sí es una herramienta más que está, ¿no? Alguien que te va a escuchar del otro lado y que te va a poder orientar o va a poder estar con vos durante un rato hasta que pueda llegar alguien más si se está pensando en realizar el acto en ese momento. O sea, la línea sí puede ayudar. A ver, no es mágica seguramente, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones. Pero sí es me parece a mí una herramienta necesaria. También es una herramienta de contención. De hecho, no tenemos una cifra exacta a nivel ni mundial ni nivel, pero muchísimos seres humanos han pensado en suicidarse durante toda su vida, ¿no? O sea, muchísimos. No lo han dicho, algunos lo han pensado más de una vez, recurridas veces, no lo han hecho, pero aquel que puede tener el pensamiento, ¿no? Y no sabe, tal vez esa línea le puede ayudar también, ¿no? Más allá de aquel que también puede estar decidido. O sea, el fenómeno como es tan grande y tan complejo, tan diverso también, tan diverso, puede ayudar. Sí, incluso ciertas conductas autodestructivas que las llevamos día a día, ¿no? Que a veces no reflexionamos sobre eso, ¿no? Cualquier herramienta cualquier salvavidas puede ser algo bueno, ¿no? En ese sentido de que obviamente respaldado por gente que pueda encararlo, ¿no? Pero también es por parte de los medios, ¿no? De difundir esas herramientas, ¿no? De justamente difundir las redes comunitarias que hay, ¿no? A nivel tanto local o nacional, ¿no? Eso es algo importante, y de esa forma hablarlo,
¿no? Masticarlo, no solamente que te escupan la información, línea no sé cuándo, no, vamos a masticar la información, que eso es lo que pasa. Sí, sobre políticas públicas, yo adhiero a que no hay un desarrollo de estrategias sociocomunitarias y de estrategias de políticas de bienestar, ¿no? Que eso hacen falta. Y cuando hablas de bienestar, hablas de cuestiones socioeconómicas, y hablas de trabajo, y hablas de vivienda. O sea, hablas de un montón de otras cosas que hacen a la forma de generar la subjetividad de las personas, ¿no? Y de lo que van pensando, de lo que van viendo como oportunidades de vida. Por eso la participación comunitaria es importante. Bueno, una de las últimas preguntas que les quería hacer, y también sobre esto que estábamos hablando del contagio y no sé qué, este mito del contagio, es que la primera vez que yo escuché hablar sobre contagio fue en la adolescencia. De escuchar el suicidio, no se puede hablar de suicidio porque hay un efecto contagio, no sé qué, y hablar sobre las adolescencias y el suicidio, que es un poco tabú, ¿no? Porque uno dice, bueno, se suicidan las personas grandes, pero no es tan así. Bueno, ahí hay como varias cosas. Sí. Una es no es que el efecto contagio existe, ¿no? O sea, eso es lo primero, que no es un mito, o sea, existe. Bien. De hecho, Japón ha tenido, o en algunos lugares han pasado, de que bueno, y en adolescencias fallece o se suicida determinado artista seguido por adolescentes, y después los adolescentes siguen ese patrón, ¿no? O sea, como que el efecto contagio, a ver, existiría, sí, vuelta en esto de la asociación, porque me mira acá el médico, que existiría una correlación, pero para no negarlo directamente, claro, ¿no? Y volver a esto, que sí, hablamos y tenemos que hablar de convivencia, de formas saludables o otras maneras de poder resolver los problemas, ¿no? Que la muerte, si bien no la negamos, existe, es la finitud de nosotros. Bueno, no tenemos que estar todo el tiempo arriba de ella, tenemos que generar cuestiones de alegría, amorosas, para poder estar también con adolescentes, con las adolescencias, ¿no? En una sociedad y un mundo, y ahí voy a la otra parte que vos decías, ¿no? Que es sumamente heteropatriarcal, adultocéntrico, ¿no? Y que toma decisiones por las adolescentes y por la otra franja. Y violento. Y violencia. No quise volver de vuelta a la base del Estado, todo eso es de violencia. Por eso nosotros nos preocupa la violencia, porque no quise volver de vuelta. Cuando dije heteronormopatriarcal, ahí yo metía la violencia adentro, ¿no? Estaba implícito. Estaba ahí. Y vos imaginate que en las tasas que tenemos nosotros y Uruguay, y eso preocupa mucho, ahora las que salieron eran de jóvenes, ¿no? O sea, 19, 20, casi 30. Pero también en un momento estaba, bueno, preocupa el aumento de las adolescencias, no las niñeces, sino las adolescencias, ¿no? Y también estaba la otra franja, que es la de los adultos mayores. O casualidad, son las más infantilizadas, ¿no? O sea, vos las ves y decís, bueno, ¿cuáles son las franjas infantilizadas? ¿Qué les está pasando esto? Bueno, los adultos mayores, que en realidad después ya son descartables o de alguna manera no tienen más que aportar a nivel social, y los infantilizamos, los violentamos, ¿no? Y les decimos qué es lo que tienen que hacer con toda su experiencia, y los adolescentes, ¿ah? Entonces hay un temita ahí, pero un tema social, cultural, y que es de nosotros, o sea, los adultos. O sea, tenemos un mundo que es sumamente adultocéntrico, ¿ah? Heteropatriarcal, y normativo. Sí. Y por eso también, trayéndolo de la columna de hoy, ¿no? Necesitamos también servicios de salud integrales en ese aspecto, para abordar justamente estas cosas, ¿no? Las herramientas que decía Fabián, ¿no?
la compasión que había cuando hablamos de los cuidados espirituales, la solidaridad, la presencia activa, ¿no? El hecho de que cuando una madre está hablando con sus hijos, o el padre, o su familia, o el abuelo, podamos como estar, y no estar en el celular, o estar en el coso. No digo todo el tiempo, ¿tá? Porque no nos vamos a engañar, estamos en un proceso de comunicación que va cambiando, ¿no? Pero sí, el hecho de cuando nos hablamos mirarnos a los ojos, tener algún espacio para eso, es fundamental. Es fundamental. Y esto para los prestadores de salud, los equipos de salud. O sea, nosotros cuando trabajamos con las personas tenemos que intentar, ¿no?, mirarle a los ojos, sentarnos, escuchar, porque a veces muchos problemas inespecíficos, ¿no?, tipo dolores de cabeza, contracturas, cosas, ¿no?, tienen que ver con cuestiones emocionales, ¿tá?, que no son abordadas y que pueden desencadenar una depresión, pueden desencadenar en un suicidio, en un terreno, ¿no?, propicio para eso, ¿no?, porque tampoco se dan siempre así, porque sí. Pero digo, tenemos que cambiar nosotros como en los equipos de salud y en nuestra formación. En la unidad que pertenece Fabián, por ejemplo, que está en el primer año, o sea, ha recibido todo un recorte a lo largo de este tiempo, ¿no?, donde los gurises se formaban desde primero hasta, no sé, hasta el último año con horas en la comunidad, a hacerlo solo en primero y al final de la carrera, y con contratos que los ingresan desde febrero y le dicen, bueno, en junio no sabemos qué va a pasar, ¿tá? Y de eso traemos también lo del presupuesto para la universidad. Vamos arriba, eso también va de la mano, porque si no mejoramos la calidad de la formación de las personas, de los equipos de salud, no podemos abordar esto. No nos engañemos, ¿tá? Necesitamos equipos formados de calidad en eso, y no podemos tener una relación de un docente por 50 estudiantes, ¿no?, como mínimo. Entonces eso también hace a una política para la mejora de la salud mental y bla bla bla, ¿tá? Y no es verdad que las cuentas de la universidad sean algo oculto. No hay que pedir auditoría, porque la universidad le rinde cuentas. Hay organismos del Estado, del propio Estado, que reciben la información de lo que gasta la universidad y en qué se gasta, ¿tá? O sea que no entremos en circos, ¿no? Yo con esto de los adolescentes, tuve un taller, una intersocial hace unas semanas, ¿no? Y lo primero que planteamos fue, bueno, ¿cómo fueron ustedes como adolescentes? A los adultos, ¿no? Y que pusieran ahí en ese papel cómo habían sido como adolescentes, qué normas seguían como adolescentes, cuáles eran, ¿no? Y qué correctivos, ¿no?, tenían. Fue muy interesante porque en realidad también tendemos a reproducir cosas culturalmente, ¿no?, que van machacando en la construcción de esos sujetos, o sea, de los adolescentes, ¿no? Porque además está avalado culturalmente, obviamente, ¿no? Pero el castigo físico como corrector, ¿no?, lo que vos decías, ¿no? Yo le pego 4 o 5 sopapos, los un poco, bueno, y eso en realidad es violencia, ¿no? Pero sin embargo es una violencia culturalmente aceptada. O hay un meme perdona Fabián, del psicólogo de antiguo, ¿se acuerdan? La chancleta. Sí. Eso lo vi. Sí. Álvarez hace poco a un dirigente gremial adolescente. Lo vimos. Es verdad. No, si fuera mi hijo yo le daba unos buenos tortazos o algo por el estilo. Bueno, pero eso es violencia, ¿no? Eso es violencia en forma sostenida junto a otros tipos de violencia que se dan entre adolescentes, en las instituciones educativas, en los mensajes que pueden recibir por medios de comunicación, en el mundo de los adultos, que empieza a haber escasez de oportunidades y el adolescente dice, bueno, está, ¿para qué voy a estudiar si en realidad no voy a poder trabajar más adelante? ¿No? O sea, se empieza
a ver, tenemos un caldo de cultivo de 1.000.000 de cosas, ¿no? Que somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar culturalmente. Siempre la otra vez le comentaba, dice, y en esto en relación al presupuesto, ahora se propone para el tema de los suicidios, bueno, como más psicoterapia y más antidepresivos, ¿no? Yo tengo muchos problemas con la medicación, sobre todo con la psicofarmacológica. Problemas críticos, ¿no? Los tenemos. Cuestiones ahí. Por ejemplo, son medicamentos que están muy mal usados en muchos tratamientos. Estamos hablando de personas que toman medicación por años de algo que se tiene que usar por 1 año, 6 meses, ¿no? Por ejemplo. Sí, y ahí hablamos hay hasta cuestiones que tienen que ver con, y se están dando hoy en día en relación a los antidepresivos, ¿no? De su efectividad o no efectividad, y si la teoría, por realidad es una teoría, como muchos manejamos, sobre todo en salud mental, de la cuestión química, realmente es así o no es así. O sea, esto también se está dando hoy por hoy, sí, ¿no? Sí. A nivel mundial. Pero la propuesta que tenemos es antidepresivos para toda la población, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? O sea, me preguntaría qué va a hacer cuando los antidepresivos empiecen, alguno le va a tocar, ¿no? No a todos, obviamente, pero a alguno le va a tocar, porque la estadística lo dice así, le coarte su vida sexual, siendo tan importante para el ser humano, ¿no? O sea, alguno, tal vez, acá somos 1, 2, 5, bueno, empezamos a tomar, alguno le va a tocar, porque si lo hacemos estadísticamente y repartimos la torta, alguno va a tener su vida sexual aplanada por el antidepresivo, y ese costo-beneficio, por ejemplo, yo no sé si esto es tan bueno. Está bueno mirada desde una mirada, que es la mirada médico-hegemónica, pero desde la mirada, por ejemplo, psicosocial, y bueno, a lo mejor tenemos que hacer otras cosas, ¿no? O sea, tenemos que hacer ya todo lo que hemos más o menos hablado. Bien, capaz que para cerrar, y también repitiendo esto de los antidepresivos y de sentirnos mal, quería hablar, porque muchas veces es como hay que estar bien todo el tiempo, y también es una exigencia, capaz que es una forma de violencia mínima o que está ahí, pero es una forma el estar siempre bien. ¿Qué piensan de eso? Y también vincularlo con, bueno, el artículo que presentó la periodista, que también otro titular que se daba era que somos el país más feliz de Latinoamérica, y aún así es el país que tiene el índice más alto en la región de suicidios. O sea, como esta exigencia de tenemos que ser felices, y a veces también está bueno permitirse el estar mal o llorar, o que también nos exigen eso, y también lleva a una posible depresión o cualquiera que sea eso. Sí, yo no ahí no llegué a, o sea, conozco el artículo, pero no llegué como a hacer la asociación felicidad-suicidio, sí, ¿no? O sea, para mí son como, es más, o sea, no sé cómo se mide la felicidad, ¿no? O sea, no sé cómo se mide el amor, sí. No sé cómo se mide el odio, no sé cómo se miden esas cosas, ¿no? O sea, entonces se mide todo hoy en día. Claro, entonces esa asociación tan específica, ¿no? Con esa reflexión como profunda, a mí no me genera como mucha reflexión, en realidad, claro, porque no tengo herramientas para poder reflexionar en relación a la felicidad, ¿no? ¿Tenemos momentos de felicidad? ¿No tenemos momentos de felicidad? A los que encuestaron estábamos todos felices ese día. ¿Era un día de sol? ¿No era un día de sol? No sé, ¿no? Claro. O sea, en relación a la felicidad. El contexto también económico. El contexto, ¿no? En esto de hemos caído y estamos en una época como de la cientificación de las cosas, ¿no? O sea, todo como en todo cajillas, ¿no? Se cuantifica. Cosas que no son posibles de cuantificar, que son cualitativas y son de la experiencia humana. O sea, la felicidad es muy posible, es imposible. Tengo 50% de felicidad, 70%, y yo tengo 80%, ¿no? Y es muy difícil. Ahí me resulta complejo. Las personas no tenemos que estar todo el tiempo contentas. De hecho, es parte de la vida no estar contento todo el tiempo.
Estamos tristes, angustiados, enojados, más contentos, más armónicos, menos armónicos, felices, no felices. O sea, eso pasa todo el tiempo. Lo que pasa que vivimos en un contexto, en una sociedad donde lo que se marca también es el éxito, ¿no? El éxito está asociado a la felicidad. También pensaba en las redes sociales, ¿no? Que todo el tiempo tenemos que mostrar que estamos contentos, que estamos haciendo cosas. Como fotos llorando, por ejemplo. Sí, no. Y si pones una foto llorando es, ¿qué te pasa? Claro. Te vas a... Estoy llorando, estoy triste, me siento mal. No puedo pagar la luz. Claro. Pero, y lo que decíamos de las propagandas, ¿no? Eso que estás como engripado, cosas, te tomas algo y... Que ya quedás. Y eso es así, como que te venden eso porque también hay un interés de producción. Claro. Sobre eso, ¿está? Entonces vos tenés una sociedad que te marca que tenés que ser exitoso, ¿no? Que para estar bien, feliz, tenés que llegar a determinados objetivos que alcanzan algunos, otros no. ¿Ah? Entonces el Uruguay tiene eso culturalmente, ¿no? O sea, tenemos una herencia histórica de haber tenido determinadas cosas en nivel socioeconómico, ya tal vez por los 50, etcétera, ¿no? Que queda. A nosotros nos queda el Maracaná todavía, pero no nos queda solamente el Maracaná, o sea, nos queda lo simbólico de todo aquel momento, ¿no? Entonces, y sí, claro, pero si empezamos a rascar un poco más, ¿ah? Y salen todas estas desigualdades sociales, problemas intrafamiliares, violencias, está ahí. Una sola cortita nomás que ahí para los dos. En los países donde la medicina alternativa se usa mucho más o se promueve, o países donde se vive más en comunidades, ¿los niveles de suicidio son menores? Wow, qué pregunta, ¿no? Yo no lo sé. Yo lo que no sé o sea, las medicinas alternativas bien donde hoy por hoy se están aplicando de determinada manera, ¿no? O en lugares donde se viva en comunidad, en una tribu, si existen estos niveles de suicidio que hay por persona, pongamos Uruguay de ejemplo. Claro, pero lo que pasa es que el suicidio era algo, es muy cultural. Claro, capaz que en algunas culturas es un tema muy común. cultural, ¿no? En algunas culturas, por ejemplo, en nuestra cultura occidental pasó por diferentes momentos, ¿no? En un momento, por ejemplo, a la familia de la persona que se había suicidado se le sacaba todos los bienes, ¿no? Porque era penalizada la familia, ¿no? Entonces tú eras responsable y se te sacaba todos los bienes. En otro momento cultural de nuestra sociedad occidental, la persona que se suicidaba no iba a Tierra Santa, o sea, no podía ir a determinado lugar porque, ¿no? Entonces ha ido cambiando, ¿no? Es un fenómeno antropológico, ¿no? Y lo que sí vemos es que nuestra sociedad, por lo menos occidental, ¿no? De los países occidentales o más occidentalizados, Uruguay tiene, sí, un índice, como midiéndolo de esa manera, ¿no? De suicidios muy alto a nivel latinoamericano y muy alto a nivel de los países occidentales. También hay que ver cómo se hacen las mediciones. Porque somos pocos también, ¿no? Bueno, eso es un tema. No, ese es un tema. Hay que ver cómo se hacen esas mediciones. Yo discutía con unos compañeros, me decían esto mismo, ¿no? Me dicen, pero son el país más feliz del mundo y sí, claro, pero ¿cómo lo tiene, bueno, en Argentina, ¿no? Siempre me joden porque dicen la provincia escapada, ¿ah? Digo, pero si hubiese sido Uruguay una provincia de Argentina, ¿tá? Este índice no estaba. Claro. Seguro. Los porque 3 millones, se licúa. sí, claro, se esparcían entre. ¿Tá? Entonces es un fenómeno complejísimo de cómo poderlo tomar. Claro. Y eso de culturalmente, ¿no? Como decíamos hoy, en el hinduismo, ¿no? Hay un ritual que el ser se prepara su vida y cosas no sé qué para morirse, Claro. ¿no? Los aztecas que jugaban tenían que tirar la pelotita
y el equipo que ganaba era sacrificado para los dioses, bueno, eso estaban jugando para, ¿no? Entonces es un fenómeno sí totalmente como cultural y no sabría cómo relacionarlo en eso, ¿no? Pero sí que el espacio comunitario, ¿no? El que las cosas se hablen y trasciendan por la comunidad, ese buffer que somos los seres humanos, que en la biodanza, por ejemplo, es algo que aprendí, se da mucho, ¿no? Que nosotros como seres humanos nos podemos regular, nos autorregulamos, ¿no? Y obviamente estamos en una cultura que a la burbuja, que la pandemia lo asentó mucho, ¿no? Y después en el individualismo así, puro y duro, ¿no? Sí. Entonces cada vez más como que va tendiendo a eso una parte de dominación que está en las masividades de nuestros medios de comunicación y demás, ¿no? Y entonces, claro, frente a eso se dan estos fenómenos, ¿no? Entonces, tirar algo más, otras cosas. Bien, capaz Bien. que cerramos por ahí. Vamos Estuvo despidiendo. súper interesante la entrevista. Muchas gracias por venir, Fabián, y muchas gracias a a ustedes. Martín también. Gracias. Por la invitación. La verdad que buenísimo todo el material que nos Y muy trajo interesante, los compañeros, la verdad. interesante. Nos vamos a la tanda y ya venimos con Daniel Parrilla.